Bienvenido a Los 5 con Omar. Soy el Inge Omar y vamos a estar repasando ejercicios de temas típicos para pruebas de aptitud. Llámese UDG, llámese por ejemplo Exami, etc. Entonces, sin más, vamos a repasar el tema de hoy, que es ángulos, conceptos y ejercicios tipo prueba. Acompáñame. Primer ejercicio de ángulos. Me dice, si M y N son líneas paralelas, ¿cuál va a ser el valor de X? Ejercicio súper típico de prueba de aptitud. Muy bien, dos conceptos que tienes que aprenderte para resolver este tipo de ejercicios. El primero es que cuando se cruzan dos líneas hay opuestos por el vértice. Recuerda que el vértice es donde se unen dichas líneas. Por lo tanto, cuando tú tengas un ángulo opuesto por el vértice, lo que se va a reflejar, es decir, aquí es como si tuviera B y aquí es como si tuviera A, es decir, se van a reflejar esos mismos ángulos del otro lado. Muy bien, y siempre entre esos dos ángulos, como son líneas rectas, me van a dar 180 grados. Muy bien. Entonces, ¿qué otra propiedad necesito saber para esto? Veo por ahí que me dan un dato, que M y N son líneas paralelas. Por lo tanto, también va a haber propiedades de ángulos para lo que son líneas paralelas, que son que en las líneas paralelas, como prácticamente es la misma línea, algunos ángulos se van a repetir. Voy a hacer lo mismo que arriba. Aquí es A y este es B. Y los ángulos se van a repetir, este es B por opuestos por el vértice y este es A. Y como te comentaba, con prácticamente la misma línea arriba que abajo, también van a ser sus mismos ángulos, es decir, aquí es A, B, B y A. Muy bien, se sigue cumpliendo que entre A y B me tienen que dar 180 porque todos se tratan de líneas rectas. Muy bien, entonces lo que tengo aquí es esto, es parecido a las líneas rectas. Si tú lo quieres ver de una manera más gráfica, voy a extender esas líneas, a final de cuentas es lo mismo. Muy bien, para que te quede como nuestra propiedad. Si te fijas, aquí no te conviene tener esos ángulos dispersos, los voy a juntar en las mismas líneas. Si te fijas, este 7x más 35 coincide, que es el de abajo, por lo tanto 7x más 35 vale también ese ángulo, ¿sale? Entonces, ¿de qué me sirve? Porque en mi primer propiedad me dijeron que ángulos opuestos por el vértice deben de ser iguales. Por lo tanto, aquí puedo crear una pequeña igualdad con eso y decir que 15x menos 45 debe de ser igual a 7x más 35. ¿Por qué? Por ángulos opuestos por el vértice, recuerda que son iguales. Muy bien, entonces aquí despejo para obtener el valor de la x. Voy a pasar este 7 hacia acá. Recuerda que se pasa con la operación contraria. En este caso el 7x está sumando, lo voy a mandar como una resta. 15x menos 7x va a ser igual a, y puede hacer lo mismo con el 45. Está restando de un lado, lo voy a mandar del otro lado como una suma. Entonces aquí serían 35 más 45. Muy bien. 15x menos 7x, acuérdate, peras con peras, manzanas con manzanas, serían 8x igual a 35 más 45, 80. Por lo tanto, el valor de una x, ¿a qué va a ser? Voy a despejar ese 8, está multiplicando, lo voy a mandar dividiendo. Por lo tanto, me quedaría 80 entre 8, x fue el valor de 10. Ejercicio sencillo, sí. Simplemente recuerda las propiedades de los ángulos. Es decir, que si tienes opuestos por el vértice, son iguales. Línea recta entre los dos ángulos o más que se forman siempre debe de ser 180, y en líneas paralelas los ángulos se repiten. Ejercicio número 2, para repasar estos conceptos de ángulos, nos dice: en el punto O es el centro del círculo que se muestra en la figura anterior. También se sabe que OB es lo mismo que BC, igual que CO. ¿Cuál será la medida en grados del ángulo OAB? Muy bien, lo primero es identificar qué es el ángulo que me piden. En este caso voy a ir siguiendo los puntos, las letras, y me dice que este ángulo que voy a marcar es el que estoy buscando. Muy bien, como guía siempre el punto de en medio va a ser el vértice, es decir, el ángulo que corresponde a ese. Muy bien, entonces dos propiedades que voy a tener para resolver este tipo de ejercicios. La primera, como este ángulo está dentro de triángulos, voy a necesitar la propiedad para los triángulos, que me dice que la suma de ángulos internos de un triángulo siempre me debe de dar 180. No importa qué tipo de triángulo sea, la suma de ángulos internos me debe de dar 180. Muy bien. Segunda propiedad, yo sé que
cuando tú abres un ángulo, va a corresponder a su lado opuesto. Es decir, hay una correspondencia. Si por ejemplo tú tuvieras dos ángulos iguales, van a ser dos lados iguales, los cuales van a estar opuestos, como cruzaditos. Por ejemplo aquí, este ángulo C corresponde a ese lado C y ese ángulo B corresponde a ese lado B. Muy bien. Y segunda propiedad, cuando tú tienes un triángulo y tienes dos ángulos internos, esto te va a dar el externo opuesto, es decir, esto va a ser A más B. ¿Sale? Propiedades que debes aprender para que saques bien los ejercicios de tu examen. Muy bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer es ver, bueno, este ángulo está dentro de un triángulo. ¿Lo ves? Lo voy a terminar de cerrar, que es este triángulo que está como en azul. Entonces, de ese triángulo yo voy a tener una particularidad, porque como los dos están partiendo del centro, este lado y este lado son el radio. Por lo tanto, esos lados son iguales. Muy bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Voy a también sacar de este otro triángulo que está aquí. Puedo determinar sus ángulos. ¿Por qué? Hay un detalle que me menciona el problema, que me dice que OB es lo mismo que BC y es lo mismo que CO. Es decir, la distancia OB, que es esta, la distancia BC y la distancia CO son las mismas. Por lo tanto, aquí también se formó un triángulo, pero no un triángulo cualquiera, va a ser un triángulo equilátero, en el cual, para el triángulo equilátero, es el único triángulo que ya trae sus ángulos definidos. Como todos valen lo mismo, entonces sería 180 entre 3. Cada uno de estos ángulos sería de 60 grados. Muy bien. Entonces, de esta manera yo puedo determinar con mi segunda propiedad, si ya tengo que este fue de 60 grados, voy a utilizar la segunda propiedad, que me dice que si tú tienes dos ángulos internos, puedes conocer el externo opuesto. Para este caso, fíjate, como aquí tengo el radio, sé que este ángulo va a ser correspondiente al radio. Pero como este también es el radio, entonces este ángulo también, en relación al que estoy buscando, deben de ser iguales. ¿Lo ves? Aquí este ángulo y este ángulo son iguales porque son sus ángulos opuestos, también son iguales. Muy bien, entonces de esta manera yo voy a tener que este ángulo, que le voy a poner aquí como una pequeña ecuación, una X y una X. Yo sé que si sumo X con X me debe de dar ¿cuánto? El externo opuesto. ¿Lo ves? Tengo aquí, esto es como si fuera la X, esto es como si fuera mi X. Muy bien. Entonces aquí voy a tener entre esas X, que son 2X, entre X más X me debe de dar mi 60 grados. Muy bien. Me queda una pequeña ecuación, la cual, un despeje simple, X, ese 2 está multiplicando, lo voy a mandar dividiendo. Entonces va a ser 60 entre 2, X va a valer de 30. Excelente. Conociendo estas otras dos propiedades de suma de ángulos internos de triángulos y de un triángulo, dos lados internos me van a dar el externo opuesto, podemos resolver este ejercicio. Por lo tanto, marcarías en tu prueba la opción B. Muy bien, continuamos. Siguiente ejercicio. ¿Cuál es la medida en grados del ángulo X de la figura anterior? Muy bien, veo que el ángulo X está externo a esta figura, una figura de 5 lados, que es como si fuera un pentágono, pero un tanto irregular. Muy bien. Ahora, esa X, por propiedades que ya vimos de opuestos por el vértice, va a ser lo mismo que está aquí adentro. ¿De qué me sirve ponerlo allá adentro? Porque hay una formulita y una propiedad que te dice que la suma de ángulos internos de cualquier figura me debe de dar n-2 por 180. La suma de ángulos internos de cualquier figura, n-2 por 180. Donde n es el número de lados que tiene esa figura. Entonces lo primero que voy a hacer es voy a sacar cuántos ángulos deberían sumar esa cantidad. Muy bien, entonces va a ser la suma de ángulos de esa figura, va a ser 5, que es el número de lados, menos 2 por 180. Muchas veces me preguntan, oye Omar, ¿de dónde sale ese menos 2? Es parte de la fórmula, ¿sale? Entonces va a ser 5 menos 2 sería 3 por 180.
3 por 180 son 540 grados. Significa que la suma de todos esos ángulos debe de ser 540. Muy bien. Ahora, ¿cómo le hago para saber los complementarios? Como todas son líneas rectas, recuerda que para una línea recta, entre los ángulos que se formen, no importa cuántos sean, son 180. Para este caso, entonces, voy a ver cuánto me hace falta en cada ángulo para que me dé 180. Por ejemplo, para el de arriba, 46 menos 180 me daría 134. 78 para 180 me daría 102. 63 para 180, 117. Y 73 para 180, 107 grados. Muy bien. Entonces aquí yo sé que entre esos ya tengo los valores. Para saber cuánto es lo que me falta, primero voy a sumar los que tengo. Entonces la suma de los que tengo serían 134 más 102 más 117 más 107. Muy bien. La suma de todo esto me va a dar a 460 grados. Muy bien. Ahora sé que lo que me falta para completar, ¿cuánto me tiene que dar? 540. Entonces simplemente lo que voy a hacer es una resta. 540 para 460, esto me daría 80. ¿80 de qué? Grados. Y ese sería, como es lo que te falta, correspondiente a el valor de X. ¿Para qué? Para que a final de cuentas la suma de todos me dé 540 mediante la fórmula. Siguiente ejercicio para repasar estas propiedades. En la figura anterior, AB es paralela a CD. Si el ángulo EAB es igual a 140 grados, entonces el ángulo SD es igual a... Muy bien, vamos a ver. Primero ubicar el ángulo que me están pidiendo, que en este caso sería el ECID. Muy bien, sería este ángulo. Muy bien. Ahora, me están dando una pista, me están diciendo que AB son paralelas a CD. Es decir que tanto esta línea que voy a poner aquí en azul como esta línea van a ser paralelas. Muy bien. Perfecto. Entonces aquí lo que voy a hacer después es ver. Puedo hacer dos cosas para obtener el valor de ese ángulo. Fíjate, arriba aparentemente ese piquito pues no está asociado con nada. Pero ¿qué pasa si yo esta misma línea que es paralela la extiendo? Se va a formar un pequeño triángulo en el que, por propiedades de paralelas que vimos, este ángulo que es el correspondiente al que estoy buscando va a ser igual a este que voy a rayar en rojo. Muy bien. ¿Por qué? Porque son paralelas. Acuérdate que los ángulos se van a repetir. De esta manera yo ya tengo una forma de determinar cuánto es. ¿Por qué? Porque me dice que el ángulo EAB, que es este, el ángulo EAB, mide 140 grados. Muy bien. Aparte veo ese cuadrito por ahí en ese ángulo. Cuando tú ves un cuadrito, siguiente propiedad es de que se trata de un ángulo recto. Las esquinas de un cuadrado, por ejemplo, forman un ángulo recto. Y un ángulo recto es de 90 grados. Por lo tanto, a pesar de que no me lo digan, yo sé que es de 90 grados. Muy bien. Y nosotros, por la propiedad que vimos, dos ángulos internos me debe de dar el externo opuesto. Significa que entre este rojo y el 90 me deben de dar 140. Si quieres le voy a poner aquí una X. Muy bien. Entonces, entre X más 90 me debe de dar 140 grados. X va a ser, entonces, 140 menos 90. Y 140 menos 90 me va a dar a 50 grados, que es lo mismo que estoy buscando, porque ya sé que el valor este de X va a ser, por propiedades de paralelas, el mismo que tengo abajo. Último ejercicio para terminar de repasar estos conceptos. Me dice, la figura anterior es un paralelogramo. ¿Cuál es la medida en grados del ángulo ABC? Muy bien. Al hablar del paralelogramo significa que dos de sus lados son paralelos entre sí. Es decir, tanto esta línea como esta línea son paralelas. Asimismo, las líneas de arriba y las de abajo. Muy bien. Entonces, ¿qué propiedad viene a la mente con esto? Líneas paralelas.
Si te fijas en líneas paralelas, algunos ángulos van a ser correspondientes. Muy bien. Y algunos otros también, la suma de ambos me debe de dar 180 grados. Para este caso, si te fijas, para mis líneas paralelas tengo como si fuera esta figura. En donde, de un lado, entre estos dos ángulos, ¿cuánto me tiene que dar? 180 grados. Dado que nosotros sabemos que para una línea recta, la suma de esos dos ángulos me debe dar 180 grados. Muy bien. Entonces, yo sé que entre estos dos me da 180 grados. ¿De qué me sirve eso? Bueno, como son paralelogramos, algunos ángulos se van a repetir. Para este caso, el 2x más 5 se va a repetir acá. Y el 3x más 10 va a ser el de abajo. Muy bien. Entonces, esto me permite hacer una pequeña igualdad en la que yo sé que esos dos ángulos me deben de dar 180. Es decir, si yo sumo las expresiones 3x más 10 más 2x más 5, me debe de dar 180 grados. Muy bien. Entonces, sumo x con x y números con números. 3x más 2x, 5x, más 10 más 5, 15, me debe de dar 180 grados. Despejo para el valor de x, voy a mandar ese 15 que está sumando del otro lado. Entonces va a ser x, va a ser igual a 180 menos 15. 5x van a ser 180 menos 15, 165. El valor de x va a ser, está multiplicando el 5, lo mando dividiendo. 165 entre 5 me va a dar 33 grados. Pero ojo, esa no es la respuesta, porque me preguntan cuánto vale el ángulo ABC. Pero yo sé, una vez obteniendo el valor de x, que el ángulo ABC va a ser lo mismo que, ya dijimos, 2x más 5. Sustituyo. En vez de x voy a poner un 33 más 5. 2 por 33, 66. Más 5, el valor de ese ángulo sería de 71 grados. Y con eso terminamos el repaso de ángulos con los 5 con Omar. Recuerda aprender y memorizar estos conceptos y lo más importante, saber cómo aplicarlos al momento de un ejercicio. Recuerda que si tu examen quieres aprobar, estudia con el Inge Omar. Nos vemos en la próxima.